desearte de todo corazón mil y mil bendiciones, que Dios abra esas ventanas de los cielos y derrame bendiciones en tu vida hasta que sobreabunde. Dice la palabra de Dios en número 6 del 24 al Señor: el Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga, te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, que Dios tenga de ti misericordia en este maravilloso día, que Dios alce sobre ti tu rostro y ponga en tu corazón mucha paz. Bueno, Dios te bendiga y bienvenido a nuestro tiempo de pensamientos y meditaciones cristianas, donde estamos en un tema maravilloso y que son las parábolas que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Y hoy quiero hablar de una parábola que se encuentra en Lucas capítulo 18, versículos del 9 en adelante. Se llama la parábola del fariseo y el publicano, o el fariseo y el recaudador de impuestos. Y dice la palabra de Dios: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, les dijo esta parábola. Entonces, quiero detenerme aquí. ¿A quién va dirigida esta parábola? Porque es importante. A personas que confían en sí mismos como justos y menosprecian a los otros. Y esta parábola pues es muy importante. Realmente esta es una de las parábolas donde vamos a profundizar, porque tiene muchas enseñanzas. Y dice la palabra de Dios que dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Entonces visualicemos o imaginémonos qué está sucediendo. Y en esta parábola, que el Señor Jesucristo, que dos hombres suben al templo maravilloso que construyó Salomón, pues allá estaban, y que fue reconstruido por Herodes el Grande. Estaban en el templo a orar, subieron. Pero aquí hay dos: uno era fariseo y el otro publicano. ¿Y por qué quiero detenerme en el fariseo? ¿Quiénes eran los fariseos? Y para profundizar sobre el fariseo, pues miremos al apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 3 versículo 4: aunque yo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, dice el apóstol Pablo, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo. Entonces el apóstol Pablo se da a conocer que él era un fariseo. ¿Y por qué es tan importante pues entender esto? Porque ¿quiénes fueron los fariseos? Pues fue un movimiento político y social, así como una escuela de pensamiento judía en la tierra de Israel durante el periodo del segundo templo. Después del sitio de Jerusalén, de la destrucción del segundo templo, este movimiento fariseo evolucionó para convertirse en el judaísmo rabínico. De ahí es donde viene ese judaísmo rabínico, porque eran muy legalistas y religiosos pues con la palabra de Dios. Entonces aquí muestra a un hombre religioso, pero también muestra que dice que era un publicano. ¿Y quién era el publicano? Pues el publicano se refería a aquella persona de la peor clase, que normalmente vivían pues obvio incumpliendo la ley de Moisés, pero especialmente para los publicanos se designaba a aquellos que traicionaban a su pueblo y que se les daba el derecho de recaudar los impuestos internos para Roma. Un publicano no cobraba directamente los impuestos, sino que el publicano pagaba directamente de su bolsillo una cantidad establecida sin importar lo que recaudara después. Luego cobraba todo ese dinero a más pues de los ciudadanos de su zona. Era una persona pues encargada de recoger los impuestos, pero no como debía hacerse, sino prácticamente con fraude. Entonces aquí nos presentan dos casos: el de un publicano, un hombre que todo el mundo le decía que era ladrón y que hacía lo malo, y un fariseo, un hombre, porque el mismo apóstol Pablo dice: es que yo soy fariseo en cuanto a la ley, o sea, riguroso. Y dice, entonces empieza este contexto maravilloso, que estos dos hombres, tanto el recaudador de impuestos como el fariseo, suben al templo a orar. Y dice la palabra de Dios en Lucas 18:11: y el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Y quiero detenerme aquí, porque el fariseo sube al templo y está en el templo y sube al templo a orar.
Pero dice la palabra de Dios que este fariseo, ¿cómo está orando? Consigo mismo, ¿ya? Como creyendo yo soy muy bueno. Por eso es que confiaba tanto en lo que hacía y decía en esta oración: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Y empieza a hacer como de lo que él está haciendo: ayuno 2 veces a las semanas, doy diezmo de todo lo que gano. Y aquí el hombre hace de cosas muy buenas que está haciendo este fariseo, porque este fariseo reconoce que no es ladrón, que no es injusto, que es fiel a su esposa, que ayuna 2 veces a las semanas, que da diezmos. O sea, está haciendo lo correcto. Pero ¿cuál es el problema aquí? ¿Cuál es el gran problema y el ejemplo que nos pone el Señor Jesucristo? Porque este fariseo está orando. ¿Cómo oraba? Consigo mismo. Por eso, hijo de Dios, miremos la miserable la condición de quienes no alcanzan muchas veces esa justicia y ese favor y esa misericordia de Dios. ¿Qué pasó con este fariseo que sabía la ley, que hacía muchas cosas buenas y correctas? Pues iba a orar al templo, pero estaba lleno de sí mismo, estaba lleno de su propia bondad, estaba lleno de su propio ego. No pensaba muchas veces, aquí la Biblia no dice que pensaba que valía la pena pedir el favor y la gracia de Dios. Por eso, con respecto a este fariseo, puede ser que tú estés haciendo lo bueno, hijo de Dios, puede ser que tú no estés robando a nadie, que tú no seas injusto, que tú seas fiel a tu esposa, que tú ayunes, que tú diezmes de lo que ganas, pero cuidémonos de presentar oraciones orgullosas al Señor y despreciar muchas veces al prójimo. Cuidemos, porque ¿qué pasa aquí? Dice la Biblia, capítulo 18, versículo 13, dice la palabra de Dios: mas el publicano estaba lejos y no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Entonces, ¿cuál era la oración del publicano? Esta oración, pues vemos que estaba llena de humildad y una palabra muy importante, estaba llena de arrepentimiento, porque por su embarrada, por su pecado, porque estaba pecado, pues ya pecando, pues estaba lleno de pecado. Y su oración fue breve, pero con un objetivo, y Dios fue propicio a esa oración, porque dice la Biblia, versículo 14: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Tú qué quieres, hijo de Dios? ¿Quieres ser enaltecido? Pues debemos humillarnos, dice la palabra de Dios: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Cuando nos acerquemos a Dios, no nos acerquemos como este fariseo, con un corazón diciendo y creyéndose bueno, es que yo soy muy bueno. Hoy damos gracias a Dios y bendito sea ese poderoso y eterno Dios que tenemos registrada esta pequeña oración en la Biblia, porque es una oración corta, pero es una oración contestada, y que tenemos una seguridad tú y yo, que este publicano, este recaudador de impuestos, este hombre que todo el pueblo tenía como pecador, bajó justificado a su casa. Y hijo de Dios, mire, yo le digo algo: si presentamos nuestras oraciones a Dios anhelando su misericordia, pues así se va a hacer con nosotros. Si oramos como Él por medio de nuestro Señor Jesucristo y nos reconocemos como pecadores por naturaleza y costumbre, entonces alcanzaremos esa misericordia de Dios, y solo confiamos en el Dios de misericordia. Gloria a Dios por resistir al soberbio y dar gracia al humilde, porque la palabra de Dios lo dice. Por eso dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 4, versículo 6: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hijos de Dios, desearte un día maravilloso, que la presencia del Espíritu de Dios te guarde, te llene, te ilumine, y por favor,